En la Edad Moderna, la sociedad se dividió en estamentos, nobleza, clero, que tenían privilegios y no pagaban impuestos, y luego el tercer estado o pueblo llano. Estaba dividido el pueblo llano por la burguesía, otros grupos urbanos y el campesinado. A partir del siglo XIX y con la revolución industrial, esa sociedad estamental cambió por sociedad de riqueza. La revolución industrial y los cambios políticos produjeron cambios en la nueva estructura social. La división se basó en la riqueza, ya no en la sociedad estamental. En esta nueva sociedad las personas podían cambiar de grupo social por medio del enriquecimiento o el empobrecimiento. Surgieron clases sociales abiertas, entre las que había una movilidad constante. Hay que decir que la revolución industrial, los cambios políticos en torno a las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución de 1820, 1830, 1848 o la independencia de la gran mayoría de los estados latinoamericanos provocaron cambios. Ya la sociedad no se basaba en estamentos, sino en riqueza. Y claro, una persona podía cambiar de ser rica a ser pobre, es decir, cambiar de estamento. De ahí que surgiesen las clases sociales abiertas y había además movilidad constante. Hay que decir que la nueva estructura social se dividió en clases bajas, clases medias y clases altas. Al final es la división, en la cual ya no es por estamentos. Es decir, si alguien nacía dentro de la nobleza era noble, dentro de la iglesia era eclesiástico o bueno, dentro del mundo del campesinado, burguesía u otros bueno, hubo otros círculos urbanos que trabajaban también, sino ya aquí se obtenía la riqueza o por dinero o por no tener dinero, es decir, de ahí que luego, bueno, hubiese clases bajas, clases medias y clases altas. Las clases bajas se dividieron en los diversos sectores pobres tradicionales, los jornaleros y campesinos sin tierra, los sectores pobres urbanos, los marginados sociales, es decir, estos grupos urbanos que surgieron en la edad moderna, junto con la burguesía y también, bueno, el campesinado que está ahí. Pero lo más destacable fue la aparición de un nuevo grupo social ligado a la industrialización y de rápido crecimiento, que fue el proletariado, que es la clase obrera. El proletariado lo componían los obreros de la moderna industria. El aumento del número de obreros fue posible por la llegada de la población campesina que había quedado sin trabajo y no tenían tierras que cultivar y por el crecimiento demográfico del siglo XIX. Esto sucedió en Reino Unido, donde los acercamientos, que son los bocage, y la alta natalidad lanzaron a muchos campesinos a las ciudades en busca de trabajo en la naciente industria. De ahí que en un siglo Reino Unido pasase a tener 4,8 personas empleadas a 16,7 millones de personas con empleo. Claro, el ejemplo más claro es que muchos de los campesinos se marchan del campo a las ciudades porque pierden el trabajo, porque ya no tienen tierras que cultivar, porque dar lugar a que se marchan a trabajar a las ciudades, que entran en las industrias, que Reino Unido es el mejor ejemplo, creciendo además de 4,8 a 16,7 millones de personas con empleo en un siglo. Entonces, claro, de ahí que luego pues, en el resto de los países poco a poco se extendiese opción y, bueno, ligada a esta nueva sociedad de clases. Hombres, mujeres, niños que trabajaron en las fábricas, las minas o los altos hornos como mano de obra asalariada. Se trataba de una mano de obra poco cualificada y nada habituada al trabajo en la industria y en los locales cerrados o insanos, en los que además se implantó un sistema disciplinario inhumano. Una de las razones por las cuales bueno, muchas mujeres, muchos niños, hombres que trabajaban pedían condiciones estables en sus trabajos, era imposible ahí, porque además no había la suficiente maquinaria y muchos de ellos no tenían seguro y tampoco, y bueno, y tenían que trabajar durante todo el día, en unas condiciones muy poco favorables para cualquier persona. Las condiciones laborales y salariales eran muy duras y los contratos ignoraban cualquier derecho, de ahí tenían poco salario y no había ningún derecho para estos nuevos trabajadores. De ahí que luego, a mediados del siglo XIX, la situación cambiase y los obreros se organizasen para reivindicar sus derechos de asociaciones, de la cual lo que pedían era pues, mejoras salariales, mejoras en el trabajo, seguros
por caso de accidente o jubilación, etcétera, etcétera, cosa que no le daban las empresas. Pues para resumir, son los grupos jornaleros campesinos sin tierras, pues, sectores pobres urbanos, los marginados sociales, y luego la clase obrera, que es la que creció mucho debido a la revolución industrial, y que, claro, como los campesinos se marcharon muchos de las ciudades porque habían perdido su trabajo y ya no podían cultivar tierras, pues, se marcharon a las industrias, a las fábricas, para trabajar. De ahí que el Reino Unido creciese de 4,8 a 16,7 millones de personas con empleo. Pero claro, es que los niños, los hombres, las mujeres y también las niñas trabajaban en fábricas, minas o altos hornos como mano de obra asalariada, es decir, con muy poco, bueno, le daban a las empresas muy poco dinero. De ahí que tuviesen poca cualificación y que no estuviesen habituados a las industrias o en locales cerrados o insanos, porque además es que el sistema que se impuso en el siglo XIX en torno a la revolución industrial y parte del siglo XVIII era un sistema disciplinario inhumano. Ellos no tenían ni derechos ni condiciones pues para descansar, ni salarios dignos. De ahí que luego los obreros, durante la segunda mitad del siglo XIX, se reuniesen en asociaciones para reivindicar pues, la mejora del salario, la mejora de las condiciones sociales, un seguro en caso de accidente o jubilación o cualquier cosa. Es decir, ellos eran, la clase obrera lo que pedía era al final es condiciones favorables y estables para su sustento y el de sus propias familias. Las clases medias experimentaron un notable crecimiento, aunque hasta finales del siglo XIX no fue tan importante como el proletariado, la clase obrera, que tuvo además un crecimiento o la industrialización muy fuerte. Los sectores tradicionales de las clases medias permanecieron campesinos con tierras, pequeños y medianos artesanos y comerciantes. Pero a lo largo del siglo XIX se produjo un incremento espectacular de otras profesiones. Aparecieron los trabajadores cualificados de la industria, es decir, los cuadros técnicos industriales, ingenieros, contramaestres, diseñadores, contables, representantes, etcétera, que necesitaban una formación especializada. Su función fue creciendo a medida que surgían nuevas necesidades y que la tecnificación de la industria adquiría un carácter más científico. Su formación se llevaba a cabo en las escuelas especializadas. Hay que decir que las clases medias, su crecimiento se produjo a finales del siglo XIX, no como el proletariado, es decir, las clases bajas. Bueno, pues, ¿qué grupos estaban dentro de las clases medias? Pues, campesinos que tenían tierras, pequeños y medianos artesanos y comerciantes. Es decir, ya en torno al campesinado ya son figuras que tienen tierras. Las clases bajas, que eran campesinos y jornaleros que trabajaban, perdieron sus tierras o sus trabajos y se tuvieron que marchar a las industrias a trabajar. Pero claro, luego hubo también un incremento espectacular en torno a otras profesiones en el siglo XIX, porque es que aparecieron ya los trabajadores cualificados de la industria, es decir, los cuadros técnicos industriales. Hubo ingenieros, contramaestres, diseñadores, contables, representantes, que necesitaban una formación especializada. Su función fue creciendo a medida que surgían nuevas necesidades y que la tecnificación de la industria adquiría un carácter más científico. Al final, necesitan nuevas formas en torno a las industrias, crecer según sus necesidades, son más técnicas ya las empresas y ya el carácter es, por ello, de ser mucho más técnicas, pues más científico. Y claro, muchos de estos tenían que estudiar en escuelas especializadas. Además, la revolución industrial se vio acompañada por una verdadera revolución en el sector de los servicios, que generó a su vez la aparición de nuevas ocupaciones. Por ejemplo, la figura del viajante de comercio se desarrolló desde finales del siglo XVIII. También aumentó el número de personas empleadas en la banca o que se dedicaban a profesiones liberales, abogados, médicos, profesores, notarios. La revolución industrial vino acompañada por una revolución dentro del sector de los servicios, porque aparecieron nuevas ocupaciones. Entre ellas fue la figura del viajante de comercio que se desarrolló en el siglo XVIII, pero es que ya hubo personas empleadas en la banca o en profesiones liberales, abogados, médicos, profesores, notarios, es decir, que ya empezaban a haber otras nuevas profesiones diferentes. Es verdad que había ingenieros, contramaestres, diseñadores, contables, representantes que necesitaban una industria mucho más técnica y mejor desarrollada para desarrollar sus especialidades. De ahí que muchos pues, estudiasen en escuelas especializadas para realizar esos estudios y bueno, futuros trabajos.
Con el aumento de la riqueza y la formación de estados liberales se produjeron también un crecimiento considerable de las diferentes administraciones públicas y, por tanto, del cuerpo de funcionarios. El nacimiento de los estados liberales produjo al final un crecimiento considerable de las administraciones públicas y aparte de que hubo un mayor número de funcionarios. Y luego además, pues, porque las clases medias aumentaban su riqueza, formación, todo ello, al final viene por las monarquías liberales, que más que monarquías eran países liberales, porque la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la independencia de América Latina en su mayoría de los países, o las revoluciones de 1820, 30 y 48, es decir, todo eso, es decir, la primera mitad del siglo XIX, produjo además pues mayor burocracia, mayor cuerpos de funcionarios, porque es que al final es lo que necesitaban. Los estados eran mucho más burocráticos y más grandes. Que bueno, eso en realidad viene herencia de la Edad Moderna, de las monarquías. No, bueno, pues para resumir, son campesinos con tierras, pequeños y medianos artesanos y comerciantes los que pertenecían a las clases medias. Y luego había nuevas eh, figuras como ingenieros, contramaestres, diseñadores, contables, representantes que necesitaban una formación especializada para llevar a cabo su tecnificación dentro de las industrias, porque eran de carácter mucho más científico y estudiaron en escuelas especializadas y luego hubo pues un nuevo crecimiento del sector de los servicios unido a la revolución industrial. El viajante del comercio vendía por allí productos que se desarrolló el viajante del comercio a finales del siglo XVIII, que luego hubo personas dentro de la banca que también trabajaron en profesiones liberales como abogados, médicos, y profesores o notarios, y que luego la riqueza iba en aumento en las clases medias, se formaron los estados liberales, hubo un crecimiento considerable de las diferentes administraciones públicas y además el cuerpo de funcionarios, es decir, la administración pública creció, la burocracia creció y entonces se necesitaba mayor número de funcionarios o de personas que estuviesen dentro del Estado. El tradicional papel de la nobleza como grupo rector de la sociedad desapareció. Observó prestigio e influencia. Es verdad que la nobleza, el estamento desapareció igual que la iglesia, pero tenían gran influencia sobre todo el estamento nobiliario. La revolución industrial supuso el triunfo de la burguesía como grupo social predominante en cuyas manos estaba el poder político y económico, cosa que la edad moderna no. Los burgueses pedían entrar y entraban en cargos municipales en las monarquías absolutistas. En cambio, en Gran Bretaña, Suiza y las Provincias Unidas sí que la burguesía tuvo un papel muy destacado. Es verdad que en Gran Bretaña se intentó poner la monarquía absolutista como el resto de países europeos. Finalmente triunfó la monarquía parlamentaria en el país británico. Esta burguesía comprendía a los grandes comerciantes y los industriales y también los propios propietarios de tierras que aplicaron técnicas modernas a sus explotaciones agrícolas. Claro, la burguesía en la Edad Moderna tuvo un papel bastante importante y su crecimiento se produjo en el siglo XVIII, aunque claro, todavía la nobleza tenía mucho poder, igual que la iglesia en la Edad Moderna y sobre todo a finales, a finales de la Edad Moderna. Pero claro, ya con todo ello poder político y económico del siglo XIX, que es lo que adquiere el nuevo estamento burgués, por dar lugar a que son grandes comerciantes, industriales, propietarios de tierras que aplican sus propias técnicas modernas a sus explotaciones agrícolas. Pero sin duda, el miembro más destacado de la burguesía fue el empresario industrial. Su poder y su influencia aumentaron continuamente durante el siglo XIX. Sus orígenes sociales fueron muy diversos. Antiguos propietarios rurales, nobles, pequeños comerciantes, rentistas y banqueros vieron la oportunidad de hacer negocio en la industria. Claro, el empresario industrial es el miembro más destacado de la burguesía, que tiene gran poder e influencia durante todo el siglo XIX. El problema es que había muchos grupos diversos, como antiguos propietarios rurales, nobles, pequeños comerciantes, rentistas y banqueros, que vieron la oportunidad pues, para tener un negocio en el mundo industrial. Claro, al final las clases altas sí, mucho es del estamento nobiliario y de la iglesia, hay que decirlo, porque es herencia. Lo que pasa es que, claro, se hizo de otra manera, en la cual, bueno, pues la burguesía era la que tenía el poder. La burguesía ya pidió en la Edad Moderna entrar, creció mucho en el siglo XVIII, pero claro, en el siglo XIX es cuando obtiene todo. Y empieza a aplicar, bueno, pues unas nuevas formas, estructuras, este nuevo estamento, la burguesía, en torno a la realidad de la nueva sociedad industrial del siglo XIX. El empresario industrial fue una figura novedosa.
era a la vez un comerciante, ya que necesitaba vender sus productos, y un empresario con capacidad organizativa y disciplina sin contemplaciones. Debía además adquirir las materias primas al mejor precio y conocer las posibilidades del mercado. Por último, tenía que estar al tanto de las innovaciones tecnológicas para que su negocio no quedara obsoleto. El empresario industrial es la figura novedosa, porque aparte era comerciante porque vendía sus productos, pero es que luego era empresario porque tenía que realizar una disciplina sin contemplaciones y una capacidad organizativa en torno a la empresa. Y tenía que comprar las materias primas al mejor precio para adquirir las mejores posibilidades dentro del mercado y por último estar a la última en el ámbito tecnológico para que su negocio no quedase obsoleto. Claro, la burguesía es el estamento en el siglo XIX que predomina en lo político, en lo económico, que son grandes comerciantes, industriales, propietarios que tienen tierras y que aplican nuevas técnicas para explotar sus campos, es decir, la agricultura. El miembro más destacado fue el empresario industrial, con gran poder e influencia en el siglo XIX, y que venían pues de antiguos propietarios rurales, nobles, pequeños comerciantes, rentistas, banqueros que aprovecharon la oportunidad para realizar un negocio y que se incorporase al mercado industrial, y al final es como entrar dentro de la nueva estructura social. Es decir, si el siglo XVIII era la economía agraria, pues el siglo XIX era la economía industrial. Y de ahí hasta la segunda revolución industrial, igualmente, que es lo mismo. Y claro, al final un empresario lo que es comerciante, quiere vender productos, pero es que tiene que llevar a cabo pues una capacidad organizativa en su empresa, disciplinas y contemplaciones, bueno, que al final es por los beneficios del empresario, claro. ¿Quién se lleva los beneficios? Pues prácticamente siempre el empresario, hay que decirlo. Así. Pero claro, el empresario en sí, para obtener beneficios, lo que necesita es buenas materias, venderlas en el mercado a buen precio y siempre estar al tanto del ámbito tecnológico, porque si no, sus propias empresas se pueden quedar obsoletas y adelantarles otras empresas que tengan mejor sintonía con la población. Y así es la evolución de todas las clases. Al final, las clases bajas, altas y medias son la herencia de la edad moderna. Había nobleza, clero, que tenían sus privilegios, y luego estaba, claro, el tercer estamento, que estaba por la burguesía, otros grupos urbanos y el campesinado. Y de ahí que muchos de los campesinos que perdieron el trabajo o que quisieron marcharse del campo a la ciudad, pues trabajasen en las industrias, como dentro de la clase obrera, el proletariado, que creció mucho, luego las clases medias, que eran personas al final dentro del mundo de las profesiones liberales, luego también se hicieron funcionarios y luego, claro, el empresario industrial era la clase más alta de todo de la burguesía, que era la que obtuvo todo el poder político y económico que quiso ya durante la Edad Moderna igualarse al clero bueno, y a la nobleza. Y más o menos esta es la opción, es la herencia. Con ello finalizo, comento que tengo la larga historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.